Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hoy nos corresponde la tercera sesión respecto al conocimiento práctico. ¿Qué hemos visto? Recuerden que siempre es bueno hacer un recuento para que de esa manera vayamos entendiendo dónde estamos posicionados ahora. Estamos viendo, ¿qué fue lo primero que vimos? Lo primero que vimos fue el conocimiento teórico, ¿de acuerdo? El conocimiento teórico decidimos abordarlo en términos analíticos a través de las definiciones. Y la definición, nosotros al final dijimos que iba a ser por condiciones. Esas condiciones las empezamos a buscar en el conocimiento para entonces poder llegar a definirlo. Las condiciones correspondientes al conocimiento teórico fueron la creencia, la verdad y la justificación, ¿cierto? Eso fue lo primero que vimos. Luego hicimos un pequeño alto y buscando siempre la semejanza, pero también buscando demarcar la diferencia, aquello que finalmente terminamos llamando como la semejanza estructural o isomorfismo, fuimos a definir lo que se llama el conocimiento práctico, ¿cierto? El conocimiento práctico también lo decidimos abordar analíticamente por las definiciones. Y esa definición la buscamos también a través de las condiciones y también resultaron ser 3 condiciones, solo que en este caso fueron la acción, la correctitud, como la decidimos llamar, y finalmente la habilidad. Creo que esto ya lo han visto antes, creo que cada clase trato de hacer este cuadro y es que quiero que les quede muy claro. Si bien yo acá puse una línea de diferencia que demarca que el teórico no es lo mismo que el práctico, también nosotros podemos perfectamente borrarla, ya que una vez que las borramos podemos empezar a ver que las primeras condiciones son muy semejantes, las segundas también y las terceras también. ¿Por qué? Porque la creencia es la condición inicial del teórico, así como la acción es la condición inicial del práctico, es lo que permite que podamos empezar a hablar de conocimiento. La verdad acá vendría siendo el target, es decir, la creencia espera ser verdadera. Y la correctitud, lo mismo para la acción, ya que la acción espera ser correcta. Finalmente, la unión entre estos dos se debe dar a través de lo que se suele llamar el factor antisuerte. ¿Se acuerdan de eso? El factor antisuerte. Y ese factor antisuerte corresponde a la habilidad en el caso del conocimiento práctico, es decir, una persona que hace un gol en un partido de fútbol no fue simplemente porque le achuntó en el momento por suerte, sino que él ha entrenado y ha desarrollado una habilidad que le permite hacerlo de tal manera. Y en el caso de la justificación, una predicción que hace una persona, por ejemplo, de que va a haber un terremoto el próximo año, no fue simplemente porque le achuntó, porque tuvo suerte, porque dijo justo el mes, sino que pertenece a una rama de la ciencia que se encarga de modelar la situación y justamente esa predicción se hizo en base, por ejemplo, a un modelo matemático o un modelo complejo. Este es el resumen que tenemos hasta ahora, pero en la clase pasada nos dimos cuenta que la acción resultó ser una condición mucho más compleja que la creencia, porque al final tuvimos que dividirla en 3 partes. Tuvimos que definirlo, diferenciarlo, analizarlo en términos tanto fácticos como contrafácticos, ¿cierto? Y la parte de los contrafácticos lo definimos tanto en la parte débil como en la parte fuerte. Esa es la síntesis de lo que llevamos hasta el momento en términos de epistemología. ¿Qué era lo fáctico? ¿Se acuerdan? Lo fáctico es lo que ocurrió. Lo fáctico es la realidad ahora o la realidad antes. Es una realidad ahora, es fáctico ahora que estamos haciendo. Bueno, en este momento estoy grabando una clase respecto a filosofía y también es un facto, por ejemplo, si ayer anduve, no sé, en moto, es un facto que ayer anduve en moto, fue realidad. Contrafáctico sería lo que no es realidad, pero que es posibilidad, una posibilidad en cuanto a semejanza. Por ejemplo, yo podría ahora estar grabando una clase, pero yo también podría estar, por ejemplo, en la cocina de mi casa cocinando. Podría haber sido. Contrafáctico sería también el hecho de que si yo ayer anduve en moto, podría haber sido que yo anduviera en auto. Podría, posibilidad. Eso también está explicado en la otra clase. Este es el resumen de lo que llevamos hasta ahora, ¿de acuerdo? Y me interesa que quede bien claro. ¿Por qué? Porque desde aquí vamos a partir algo nuevo. Como se dan cuenta, necesito que miren bien la pizarra para que se den cuenta que nosotros ahora todo lo que hemos visto se centra en esto. Conocimiento teórico y conocimiento práctico. Cómo hacer conocimiento teórico, cómo hacer conocimiento práctico, cómo es cada condición. Aquí está todo condensado.
Y es justamente en este panorama general, viendo teórico por acá, práctico por allá, que ahora vamos a hacer una pequeña reflexión filosófica en torno a la relación de los dos conceptos. Por eso como que lo voy a borrar, pero lo voy a escribir de nuevo de otra manera. Fíjense bien. Vamos a borrarlo, pero vamos a volver a escribirlo. ¿Por qué? Porque por acá tenemos el conocimiento teórico. Y por acá tenemos el conocimiento práctico. ¿De qué trata lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Hay filósofos que se han preguntado cuál es la relación que hay entre estas dos formas de conocimiento. Es decir, si ustedes lo piensan bien, una cosa consiste en todo lo que hemos visto en las clases en torno a la definición, a la identificación de las condiciones que permiten la definición de cada uno de los conceptos. Eso es como la analítica singular de cada uno, y eso es lo que nos ha llevado a reconocer que cada uno tiene tres condiciones, ¿cierto? Pero una pega distinta, una tarea diferente, es cuando esto ya está hecho, la analítica singular ya está hecha, y entonces nos preguntamos ¿cuál es la relación entre los dos? Es una pregunta diferente. Y esa es la pregunta que vamos a tratar de responder ahora someramente, sucintamente, a través de una pequeña discusión que se ha dado en el ámbito de la filosofía y que permite esclarecer esto. Yo les he pedido hasta el cansancio que hagan actividades y hagan ejemplos respecto de cada una de las formas de conocimiento en función siempre de una disciplina. Y eso ahora va a ser muy útil porque para poder entender lo que está ocurriendo aquí, vamos a tener que mezclar necesariamente las dimensiones teóricas y prácticas en función de una disciplina. Fíjense bien el ejemplo que vamos a ver. Si nosotros nos vamos a preguntar cuál es la relación entre el conocimiento teórico y práctico, la mejor manera de hacerlo es a través de un ejemplo, a través de una disciplina, ¿de acuerdo? La disciplina que vamos a escoger hoy será el ajedrez, ¿de acuerdo? El ajedrez. Nosotros, analizando qué es lo que ocurre en el ajedrez, en sus dimensiones prácticas y en sus dimensiones teóricas, por ambos lados, vamos a ver de qué trata esta relación. Pues bien, demos la partida. Creo que lo voy a escribir de otra manera. Dame un segundo. Creo que es mejor si lo escribo de esta manera. Vamos a poner. Acá está la posición, por así decirlo. Y acá está conocimiento teórico. Y acá está conocimiento práctico. Pues bien, si esto lo quisiéramos ver en forma de tablita, la primera postura filosófica, yo diría que una de las más antiguas y también una de las más populares, es lo que se llama usualmente como el intelectualismo. El intelectualismo. ¿Qué es lo que dice el intelectualismo? El intelectualismo básicamente dice que todo en cuanto es importante en torno al conocimiento siempre se puede reducir y se puede acotar a una importancia única en el conocimiento teórico. Por lo tanto, el conocimiento práctico no es importante. ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que quedar claro. La primera postura dice, el intelectualista dice, el conocimiento teórico lo es todo, el conocimiento práctico no es importante. Ahora, uno se puede preguntar por qué esto es así. Y aquí es donde vienen los conceptos clave que tenemos que escribir ahora, que tenemos que entender bien y que van a ser la clave para poder entender qué es lo que está pasando aquí. Para poder entenderlo, voy a borrar acá, ya que explicité que íbamos a usar el ajedrez. Los conceptos claves que usa el intelectualista para explicar su postura son los siguientes. Fíjense bien. El intelectualista dice que tanto la enseñanza como el aprendizaje, como también las explicaciones, que involucran una disciplina, lo son todo, y desde ahí se deriva todo lo que nosotros podamos hacer después. Sé que todavía esto es tan abstracto, pero ahora inmediatamente vamos a hacer un ejemplo. El ajedrecista, por ejemplo. El ajedrecista dice lo siguiente: mira, en realidad
el conocimiento práctico del ajedrez no es importante porque todo lo que importa en el ajedrez es el conocimiento teórico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos un libro, nos memorizamos, por ejemplo, los libros más importantes que se están hablando en torno al conocimiento teórico del ajedrez, nosotros podemos llegar a aprenderlo, después podemos llegar a enseñarlo e inclusive podemos llegar a explicarlo, y es en base a estas tres cosas que nosotros podemos recién generar el conocimiento práctico, y entonces el conocimiento práctico sería secundario. Secundario porque al final el conocimiento teórico me entrega estas herramientas y en base a estas herramientas yo puedo desplegar todo lo demás. Si yo no tengo conocimiento teórico, yo no tengo nada. El conocimiento práctico es simplemente algo que se deriva en base al conocimiento teórico, ya que el conocimiento teórico me permite aprenderlo, después enseñarlo e inclusive a otros explicarlo. Eso es lo central. Entonces, primera postura, el intelectualista dice que mediante estas herramientas nosotros tenemos que el conocimiento teórico es importante y el práctico no. Sin embargo, si bien esta postura siempre fue la más popular y cuando uno lee la historia de la filosofía es muy, occidentalmente al menos, es muy difícil encontrar un autor que esté tratando de profundizar en conocimientos que sean prácticos. Es difícil, es casi imposible. Uno por ahí, claro, voy a hacer mi tesis doctoral buscando quién habló de conocimiento práctico y probablemente lo encuentre, pero imagínense, o sea, hay que financiar una investigación doctoral para encontrarlo. Es que es así, es muy difícil. Siempre la historia ha estado por este lado. Sin embargo, el último siglo, en Inglaterra, un autor de nombre Gilbert Ryle estuvo trabajando mucho en la corriente analítica y anglosajona de la filosofía, dándole mucha importancia a lo que vamos a ver ahora. Si esta se llamó la corriente intelectualista, la corriente de Gilbert Ryle se llamó el anti-intelectualismo. Pero fíjense que esto es muy interesante, y es muy interesante lo que viene ahora. El anti-intelectualismo propuesto por Gilbert Ryle no es, bajo ningún caso, un intento de el opuesto al intelectualismo, sino es el equilibrio, la búsqueda del equilibrio. Fíjense bien, nosotros tenemos que para el intelectualismo el conocimiento teórico lo es todo, pues bien, para el antiintelectualismo el conocimiento práctico es muy importante. Definitivamente, esa es la gracia de la postura, decir que el conocimiento práctico es importante. Sin embargo, el antiintelectualista no dice que el conocimiento teórico no sea importante. Es como, si acá hay una X, es como que le hacemos una X a la X, porque lo que hace el intelectualismo es buscar generar un equilibrio entre los dos, diciendo que ambos son importantes. Es decir, que tanto el conocimiento teórico como el conocimiento práctico son importantes. ¿Y por qué? Porque lo que Gilbert Ryle ofrece es lo que nosotros podríamos llamar, y lo que ya hemos explicado antes y lo que ya está en otros videos, un contraejemplo. ¿Qué significa el contraejemplo? Y creo que esto lo hemos visto antes. Lo que hace Gilbert Ryle es afirmar que ambas formas de conocimiento están relacionadas, pero que siguen siendo distintas. Y el ejemplo que él pone es el del ajedrecista estúpido. Tal cual, el ajedrecista estúpido. ¿Quién es el ajedrecista estúpido? El ejemplo que da Gilbert Ryle es, como ustedes comprenden, el ajedrez fue en los años, por así decirlo, en el siglo XX, algo muy importante dentro del mundo intelectual de Inglaterra. Entonces, como Gilbert Ryle estaba ahí, conocía muy bien ese ejemplo. Y lo que Gilbert Ryle dijo fue, oigan, esto que dice el intelectualismo es absolutamente falso. Lo que muestra la práctica del ajedrez es que aunque tú seas un experto al haberlo aprendido, aunque tú hagas clases, aunque tú seas capaz de explicar todas las jugadas que haces, en el momento de jugar puedes perfectamente perder con un novato. Es decir, una persona que no sabe mucho, que no lleva jugando más de un año, puede perfectamente ganar a una persona que lleva 40 años y que es un especialista en aprender, enseñar y explicar la disciplina del ajedrez. Ese contraejemplo es el que permite desmoronar lo que está acá arriba, el que permite llevar la contra. Y entonces Gilbert Ryle dice, miren, en realidad no es que el conocimiento teórico no sea importante, porque los libros efectivamente son importantes, sino que más bien lo que tenemos que entender es que conocimiento práctico y conocimiento teórico son diferentes. Eso es todo. Son diferentes y de alguna manera, si se dan cuenta, ese es como
el trasfondo de lo que hemos visto en clase. El hecho de que, bueno, los conocimientos son distintos, pero cada uno tiene su dimensión. Gilbert Wright dice el conocimiento práctico tiene todas sus complejidades y que son complejidades completamente, no completamente independientes, pero no necesariamente relacionadas, ese es el concepto. Conocimiento práctico no necesariamente está relacionado con las dimensiones teóricas que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? Esto que está acá sería en el fondo la síntesis del conocimiento teórico. Y esta síntesis de conocimiento teórico no necesariamente está relacionada con el conocimiento práctico. Se puede dar que tengamos en algún caso conocimiento práctico y teórico, pero también se puede dar que esté solo el teórico o que esté solo el práctico. Y por supuesto, puede darse el caso de que no esté ninguno de los dos. Obviamente, eso va a depender. Por lo tanto, finalmente lo que nosotros tenemos es una relación disímil. Por lo tanto, para sintetizar, lo que dice la filosofía respecto a la relación entre el conocimiento teórico y práctico es que, según la corriente intelectualista, solamente el conocimiento teórico, a través de esta herramienta, puede afirmarse que es mucho más importante que el conocimiento práctico, ya que el conocimiento práctico es secundario. Sin embargo, ante el intelectualismo lo que dice es que el conocimiento teórico es importante, pero el conocimiento práctico también es importante, y por lo tanto, finalmente lo que tenemos es que se puede dar uno u otro dependiendo del caso. Que por lo tanto los intelectualistas son, por así decirlo, es correcto lo que afirman de que estas tres herramientas son importantísimas. Sin embargo, no es motivo para pensar que el conocimiento práctico no sea importante. Esa es la conclusión. Conocimiento práctico es importante en sí mismo, conocimiento teórico también lo es. Y el conocimiento teórico, en términos de lo que decían los antiguos pensadores en cuanto a este tema. Esa es la discusión filosófica que hay ahora. Estos son los dos nombres que me interesa que les queden grabados, porque en filosofía analítica son muy importantes. Y finalmente, bueno, ¿cuál es la actividad? La actividad tiene que ver justamente con esto. Ustedes ya tienen una disciplina analizada en su dimensión teórica, en su dimensión práctica, en la dimensión teórica con las tres condiciones, en la dimensión práctica con las tres condiciones, inclusive ustedes ya tuvieron un video y realizaron actividades en torno a cómo hay dimensiones fácticas y contrafácticas en la condición de acción del conocimiento práctico. Ahora que está todo eso, lo vamos a extender aún más. Porque ahora, sobre todo ese ejemplo que tienen, van a tener que escribir ahora una subparte en la cual ustedes me logran explicar cómo esa disciplina que ustedes tienen la pueden leer desde los procesos de enseñanza, aprendizaje y explicación, y cómo eso podría relacionarse con la dimensión práctica. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de ajedrez, ustedes pueden hablar, bueno, el ajedrez tiene una forma de aprenderse, una forma de enseñarse, una forma de explicarse, y eso a su vez se relacionaría de manera intelectualista con el conocimiento práctico de esta manera. Y luego ustedes pondrían de la manera antiintelectualista que estos tres aspectos estarían dentro de la disciplina que ustedes describen, que eso ya está en lo que ustedes ya escribieron antes, pero tratarían de marcar cuáles serían las diferencias con el práctico. Así como yo les puse el ejemplo del ajedrecista estúpido, entonces ustedes, por ejemplo, pueden tratar de imaginarse un guitarrista estúpido, o un futbolista estúpido, o un cineasta estúpido. Es decir, el concepto de estúpido, técnicamente usado en este concepto en este contexto de la filosofía, estúpido sería aquella persona que maneja absolutamente toda la parte teórica, es decir, la enseñanza, el aprendizaje y la explicación de todos estos temas, pero que en el momento de llevarlo a la práctica, es decir, aquello de lo cual habla toda esa teoría que está dentro de los textos, el momento de llevarlo a la práctica no funciona. Y eso es justamente como el ejemplo que tiene que estar detrás de esto. ¿Cómo ustedes pueden ejemplificar esta idea de que finalmente cuando nosotros estamos abordando la dimensión teórica de una disciplina, al momento de llevarlo a la práctica no es algo obvio, que es lo que supone el intelectualista? No es algo obvio porque, como dice Gilbert Wright, son distintos, y en el caso de que queramos hacer el paso, va a costar. Y también al revés, no basta con que nosotros solamente seamos especialistas en lo práctico. Si quisiéramos ir a la dimensión teórica, hay una complejidad nueva. Esa relación entre teórico y práctico, en eso consiste la actividad de ahora. Expliquen, describan en qué consiste esa diferencia entre los dos, y también traten de abordarlo, la parte teórica, en base a estos tres conceptos. Vamos a trabajar.
Ya muchachos, miren, lo que viene ahora es un ejercicio bastante interesante. La filosofía analítica, en general, que es la que se toma más en serio el tema de la epistemología o estudio del conocimiento, que es lo que estamos viendo a lo largo de estas clases, está casi absolutamente convencida de que el orden de los argumentos, es decir, el orden de las premisas y cómo éstas hacen inferir la conclusión, es clave para que nosotros podamos estar seguros de que aquello lo cual afirmamos tiene rigor. Es decir, fíjense bien, cuando un científico tiene evidencia empírica para sustentar algún hecho que ellos dicen que ocurre, la evidencia empírica en sí misma tiene mucho peso para afirmar, para que ellos logren afirmar lo que dicen, pero como el filósofo no tiene muchas veces esa evidencia empírica directa, lo que debe hacer es recurrir a los esquemas argumentales. Lo que vamos a hacer ahora es proponer un ejemplo que nos permitirá construir un esquema argumental de tal manera que finalmente vamos a poder darle más rigurosidad a todo este tema de la construcción de los argumentos en epistemología. Fíjense bien, el único paréntesis que uno debe hacer para poder empezar este tema es el siguiente. ¿Qué es un argumento? Un argumento es básicamente lo siguiente. Es un conjunto de premisas, por ejemplo las premisas P1 y P2, que una vez que están juntas nos permiten inferir una conclusión. Eso es un argumento visto de manera muy simplificada. La relación entre las premisas puede cambiar de un lugar a otro, las conclusiones pueden algunas abarcar más o menos, pero estructuralmente los argumentos tienen siempre esa forma. Dicho que los argumentos se construyen de esta manera, entonces vamos ahora a nuestra historia, aquella historia la cual debemos contar. Fíjense, a través de la siguiente historia, nosotros vamos a lograr entregar el contenido necesario para poder elaborar nuestro argumento. Fíjense bien. Nosotros tenemos un chico. Imagínense que hubo un chico que vivía encerrado en una casa. Ustedes me dirán, ¿cuánto tiempo estuvo encerrado? Bueno, estuvo encerrado muchísimo tiempo. Podríamos decir que el chico estuvo encerrado unos 20 años. Ese chico que estuvo encerrado 20 años, ¿en qué condiciones estuvo? Pues estuvo en la siguiente condición. Había una cama y él estaba obligado a estar siempre acostado en esa cama sin poder moverse en lo absoluto. Pero a pesar de que no podía moverse y estuvo encerrado sin poder salir durante todo ese tiempo, él tenía a su disposición todos los libros que él quisiera y también computadores para poder buscar toda la información que él quisiera también en internet. Esa es la primera escena. La escena número 1 es 20 años amarrado, postrado en una cama, aprendiendo todo lo posible. El hecho es que al estar tanto tiempo encerrado, él tuvo demasiado tiempo para investigar teóricamente en todo y al terminar los 20 años que él estuvo encerrado, él logró adquirir todo el conocimiento teórico que ustedes se pueden imaginar, absolutamente de todo. Y una cosa que a él le gustaba mucho eran los deportes. Entonces, todo lo que tenía que ver con la actividad física, él resultó ser un experto. Luego de haber estado todo este tiempo encerrado, la siguiente escena, que es la escena número 2, es que lo dejan salir. Y después de que a él lo dejan salir, él se dio cuenta de una cruda realidad. Y es que a pesar de que él tenía todo el conocimiento teórico disponible, después de haberlo aprendido durante 20 años encerrado en su casa, finalmente él no podía manejar bien su cuerpo y a pesar de que él sabía tremendamente bien cómo ejecutar todas las actividades del mundo, él se dio cuenta que al momento de ejercer las acciones no era capaz de llevar a cabo lo que él creía que iba a poder llegar a ser capaz, dado todo lo que él había aprendido. Esta es la historia que tenemos. Una persona encerrada, postrada, amarrada durante 20 años aprendiendo toda la teoría que una vez que sale trata de poner a disposición su cuerpo para todas las cosas que aprendió y no lo logró. Fíjense bien, solo en base a esa historia vamos a construir el siguiente argumento. Vamos a construir dos argumentos que van a estar, ¿cómo decirlo?, traslapados uno con otro. Partamos con el primer argumento. ¿Cuál es la primera premisa?
La primera premisa es que, dado que él estuvo encerrado durante 20 años, él logró aprender todo el conocimiento teórico. Él sabe en respecto a los temas que él estudió absolutamente todo. Él maneja toda la teoría disponible respecto al tema. Sin embargo, la segunda premisa dice lo siguiente. Él sabe todo el conocimiento teórico, pero al salir, él se dio cuenta que, hay algo que no sabe. Esto es muy importante. Entonces, volvamos al inicio. Primera premisa, esta persona sabe absolutamente todo el conocimiento teórico. Segunda premisa, a pesar de que sabe todo el conocimiento teórico, una vez que sale, él se da cuenta que hay algo que no sabe. ¿Por qué? Porque él pensó ejecutar ciertas cosas correctamente y no lo logró. Por lo tanto, si yo tengo todo el conocimiento teórico y a pesar de eso hay conocimiento que no tengo, entonces la primera conclusión y más evidente es que no todo el conocimiento es teórico. Esa es la primera conclusión a la que podemos llegar. Vamos a ponerle número 3 por ahora. Estas dos premisas y la manera en cómo nos logran llevar a la primera conclusión de que no todo es conocimiento teórico, lo vamos a llamar el argumento A. Pues bien, este argumento de que no todo es conocimiento teórico debe agregársele una nueva premisa que también está implícita en la historia y que nos permitirá entender mucho mejor cómo podemos llegar a una nueva conclusión. Fíjense bien. Una premisa número 4 podría ser la siguiente. Al salir, que es lo importante, ejerció acciones. Fíjense bien. Nosotros tenemos dos premisas y esas dos premisas nos llevaron a una conclusión. Esa conclusión ahora es la primera premisa y nosotros agregamos una segunda premisa, entonces ahora vamos a tener una nueva conclusión y que va a ser nuestra conclusión final. ¿Cuál es? Fíjense bien, al salir, y esto es importante, en el acto de salir, él se dio cuenta de que hay algo que no sabe. Pero también es cierto de que al salir, cuando él se dio cuenta que hay algo que no sabe, él se dio cuenta en el momento en el que ejerció acciones. Entonces, acá viene el enganche interesante. No todo el conocimiento es teórico, y yo me di cuenta que no todo conocimiento es teórico en el momento en el que yo ejercí acciones. Es decir, yo me di cuenta que no todo lo que sé es suficiente en el momento en el que yo ejercí acciones. Por lo tanto, es razonable pensar que existe conocimiento en base a esas acciones. ¿Se dan cuenta? Que es lo que nosotros justamente podríamos denominar como el conocimiento práctico. Y aquí está la analítica argumental de la cual les hablaba en un principio. Fíjense bien, nosotros acá lo que tenemos es el traslape de dos tipos de argumentos. Esto es súper interesante. Primero, nosotros tenemos la premisa de que él sabe toda la teoría y que a pesar de eso al salir se dio cuenta que hay algo que no sabe, por lo tanto no todo puede ser teoría porque hay algo que se dio cuenta que no sabe. Y a pesar de que él se dio cuenta de que no todo es teoría, ocurre que en ese momento en el que él se dio cuenta de que no todo es teoría, había estado ejerciendo acciones. Por lo tanto, las acciones serían la base de la forma de conocimiento que a él le hacía falta. Esas acciones conformarían lo que nosotros llamamos el conocimiento práctico. Acá, la conclusión del primer argumento se junta con una nueva premisa y forman el argumento B. Y el argumento A sería estos dos premisas de acá, más la conclusión a la cual se llega y que es la primera premisa del B. Este sería como el punto común. Esta sería como la premisa estrella que conecta los dos tipos de argumentos. Y desde aquí hasta abajo llegamos a la conclusión de que existe un conocimiento que debe sí o sí ser práctico. ¿De acuerdo? Pues bien, dado que esta es la estructura argumental la que les acabo de presentar, dado la siguiente historia y dado lo que está acá, toca ahora un ejercicio bastante interesante que es la actividad que ustedes tienen que realizar. Yo les voy a dar un ejemplo.
La idea es que tomen una disciplina, ojalá la disciplina que ya vienen trabajando, y en base a eso, en base a la disciplina que ya trabajan, puedan escribir esta analítica argumental, pero esta vez en términos de la disciplina que ustedes tienen. Por ejemplo, imaginemos que estamos hablando del ajedrez. La gracia que tiene el ajedrez es que yo puedo escribir esta historia, pero en vez de una persona que estaba amarrada y que no podía caminar, lo pueden hacer como la persona que se sabe todos los libros de ajedrez del mundo, pero nunca jugó. Entonces resulta que salir sería en realidad jugar. Y la persona fue a jugar un partido y resulta que en ese momento, a pesar de que sabía toda la teoría, habían cosas que se dio cuenta que no sabía. Sabía toda la teoría, pero hay algo en ese momento que no sabía. Entonces ustedes vienen acá y dicen: la persona tanto manejaba todo el conocimiento teórico en base al ajedrez. Premisa 1. Premisa 2. En el momento de que él va a jugar un partido de ajedrez se dio cuenta que hay algo que no sabía. Por lo tanto, no todo el conocimiento en relación al ajedrez debe ser teórico. Esa es la primera conclusión. Y esa es la primera premisa a la cual le anexamos. El momento en el que él jugó ajedrez, dándose cuenta que no todo es teórico, lo que él hizo fue ejercer acciones, fue jugar, es decir, ejercer acciones del ajedrez mismo. Por lo tanto, es plausible creer, y esta es la conclusión final, es plausible creer que existe una dimensión práctica en el ajedrez que está relacionada a las acciones, al juego, y que por lo tanto no todo puede ser teoría. ¿Se dan cuenta cómo la primera premisa muestra ser absolutamente... Es decir, cómo la primera premisa nos lleva a la conclusión final, que es: existe un conocimiento práctico y acá que no todo es teórico? Eso es lo interesante. Cuando usted hace la analítica argumental y lo ponen paso por paso, nosotros pasamos de no todo es teórico a existe el práctico, que no es tan obvio. No es tan obvio que el hecho de que no todo sea teórico nos lleve a que existe algo que sea práctico. Por eso es interesante el ejercicio este de hacer la analítica argumental e ir paso por paso. Así como recién les describí la manera en cómo lo pueden hacer con el ajedrecista, es lo mismo para un músico, para un videojuego, para un literario, para lo que ustedes quieran. Por ejemplo, en el caso de la literatura, que se pensaría que todo es teórico, resulta que el escribir mismo, el redactar un libro, es algo que requiere práctica. Y que a pesar de que uno sea experto en literatura y haya leído todos los libros del mundo, el momento en el que uno se sienta a escribir y quiera escribir un libro y quiera que ese libro se venda, no todo va a ser tan fácil. Por lo tanto, esta es la actividad que ahora les corresponde. La analítica argumental completa, dado la disciplina que ustedes ya vienen trabajando en las otras actividades, y con eso podríamos llegar a la conclusión de que hay un conocimiento teórico y hay un conocimiento práctico que están separados. A trabajar.